El representante del Estado de Sinaloa, Roberto Antonio Zavala Cárdenas, disertará el tema La impartición de justicia y los derechos humanos en México. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que le ampare y lo defienda en contra del arbitrario. Palabras del siervo de la nación al instaurar el primer tribunal constitucional en Ario de Rosales, Michoacán. Señores del jurado, compañeros de la palabra libre, señoras y señores. La situación de la impartición de justicia en el Estado mexicano ha sido un proceso de completa transformación social. En primer esquema, las ideologías que se impartieron en la búsqueda de lograr para el individuo el mayor factor de responsabilidad, de derechos y responsabilidades que provenían sin lugar a dudas del sentimiento y pensamiento de carácter francés. Ya Juan Jacobo Rousseau planteaba en el contrato social que en el juego y rol del Estado existía una directriz entre gobernantes y gobernados. El mismo Thomas Hobbes en su Leviatán plantea las estructuras del Estado que posteriormente madurarían en aquel espíritu de la ley que planteara el barón de Montesquieu al establecer la llamada división de poderes, siendo ahí donde se establece el posicionamiento entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tribunales, en el caso del Estado mexicano, que han sido un factor de completa relevancia en la impartición de justicia. Bajo este esquema tendríamos que observar en la actualidad aquellos lineamientos que surgen en la llamada reforma judicial para establecer una justicia pronta y expedita y garantizar sin lugar a dudas el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro del Estado mexicano. En primer esquema, uno de los recursos por excelencia que surgen en nuestra nación a raíz del pensamiento de Crescencio Recón y de Mariano Otero, como lo es el recurso del amparo, aquel mecanismo protector de las garantías individuales para todos los ciudadanos de la República. En este esquema, la Suprema Corte de Justicia que se instaura a raíz de la reforma de la década de los 90, con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando se erige por vez primera como Tribunal Constitucional, siendo y teniendo capacidad para establecer decisiones en controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. Hoy, el nuevo constitucionalismo plantea, para la defensa de los derechos y la impartición de justicia, reformas a la llamada ley de amparo, cuando ésta determina que ya no únicamente protegerá garantías individuales, sino también derechos fundamentales y derechos humanos establecidos en los tratados internacionales que ha ratificado el Estado mexicano. Bajo este esquema, los derechos humanos que surgen como un posicionamiento internacional a raíz también de la Revolución Francesa, pero posterior a la creación de las Naciones Unidas, es en 1948, señores del jurado, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que posteriormente sería un discurso para otorgar al individuo la completa defensa en contra de la arbitrariedad. En este esquema surgirían tribunales de carácter internacional, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente en 1998 el Tribunal Penal Internacional, aquel que se juzgaría para delitos de guerra y de lesa humanidad como facultades para preservar la paz y seguridad internacionales. El Estado mexicano ha ratificado la mayor parte de los tratados internacionales y ha logrado crear una armonía con la legislación interna, estableciendo y cumpliendo con lo que el 133 determina de la supremacía constitucional y también de los tratados internacionales. Bajo este esquema, ha firmado el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, ha firmado el Pacto sobre los Deberes Económicos y Sociales de los Estados, ha firmado sobre las condiciones para lograr la igualdad jurídica de la mujer, e incorporando también elementos como la reforma sufrida al artículo 1 para evitar todas las formas de discriminación de carácter racial por origen de género, de edad, de sexo o de color. Sin embargo,
embargo, habría que ver ahora la realidad nacional con respecto al respeto de los derechos humanos dentro del Estado mexicano. Cuando existen violaciones a la libertad de expresión, cuando nuestros periodistas se encuentran siendo perseguidos a lo largo y ancho del país, no únicamente por la censura de un gobierno intransigente, sino también por factores de la delincuencia organizada y de esos poderes fácticos que tratan de secuestrar la opinión pública. Caso extremo es lo acontecido con la periodista Carmen Aristegui, que fue separada de sus funciones por establecer y cuestionar la supuesta ebriedad del presidente de la República. Otro esquema también a la violación de los derechos fundamentales y los derechos humanos, aquellos elementos de impunidad como lo son las huertas de Ciudad Juárez, aquellos elementos de impunidad como lo son el secuestro a los migrantes que vienen de Sudamérica en busca de mejores oportunidades de vida. Elementos de política pública en materia de derechos humanos lo es la posición que debe asumir el Estado mexicano para la defensa de sus connacionales en el país vecino, donde son víctimas de completos atropellos y de completa impunidad. Otro esquema que obedece a este proceso de reformas lo es la llamada reforma penal. Aquel elemento de establecer y pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Como hoy en la actualidad vemos en los cinemas la censura a la película de presunto culpable de un inocente que no tuvo un juicio justo y que fue condenado a purgar una condena. En ese esquema, señores, hace falta mucho por recorrer en materia de derechos humanos, pero lo importante radica en que no únicamente estos factores logren un sentimiento de letra muerta, sino incorporar la cultura de los derechos humanos a la vida cotidiana. Labor fundamental establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del Estado mexicano, que establece recomendaciones contra aquellas violaciones y atropellos de la autoridad. Hoy en la actualidad, los derechos humanos son el intento para pasar a una sociedad de completas libertades. Los derechos humanos en el siglo XXI logran transformarse hacia un proceso de completa judicialización, como el ejemplo que está aconteciendo en este Estado mexicano, que se ha caracterizado por ser un Estado 100% garantista, que ha ratificado los instrumentos internacionales y que ha demostrado a través de su Tribunal Constitucional los avances que en esta materia se requieren para todos los ciudadanos de la República. Los derechos de igualdad, los derechos de libertad, los derechos de libre pensamiento, los derechos de equidad de género, de la situación jurídica y social de la mujer, los derechos humanos de los indígenas, el posicionamiento internacional sobre la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, son ejemplos y retos que requiere el Estado mexicano. Porque hoy, en estos momentos, México se fortalece con el sistema garantista internacional.